Amén. Agustín de Hipona, un hombre que vivió del 354 al 430, muchos lo conocen como San Agustín, ¿verdad? Por la tradición católico-romana. Él fue un teólogo del siglo V, a él lo llamaban también el doctor de la gracia. 1000 años más o menos antes que Calvino empieza a hablar de lo que son las doctrinas de la gracia. Él pues vivió una vida, vamos a decir que hasta cierto punto normal. Su padre era incrédulo, su madre se llamaba Mónica, quien después va a ser conocida como Santa Mónica. Si ustedes no sabían por qué se llama así la colonia que está aquí adelante, es en honor a la mamá de San Agustín de Hipona, que era Santa Mónica. Ella era la creyente, el marido era incrédulo, pero ella enseñó a su hijo todos los principios de la fe cristiana. Pero Agustín, al llegar a la edad adulta, ¿verdad? Pues decidió olvidarse de todos los principios cristianos y se dedicó a una vida licenciosa, lujuria, sexo, alcohol, todo tipo de cosas, una vida realmente desenfrenada. Agustín definitivamente fue cristiano. Recordemos que es hasta el siglo V que el cristianismo se le conoce como católico, porque católico la palabra quiere decir universal, y se les asignó este nombre porque eran cristianos universales, en donde quiera que estuvieran fueran cristianos. Lo que afectó el término católico fue la palabra romano. Cuando se le añadió la palabra romano, esto se deformó completamente. El catolicismo romano, en 1295, aproximadamente 800 años después, va a nombrar a Agustín santo, ¿verdad? Nada más le tomó 800 años darse cuenta que había sido un hombre de influencia. Él va a servir de referencia a los reformadores. Y bueno, él está en su vida licenciosa, olvidándose de todos los principios que su madre, Mónica, le había enseñado, y él dice que después de dedicarse a todo tipo de desenfreno, lujurias, alcohol, todo lo que en su época se podía hacer y probar, dice que él no encontraba satisfacción en su vida. Entonces, ¿verdad? Él dice, voy a iniciar una búsqueda por la verdad. Y uno de sus mentores lo acerca a escritos de Pablo, el apóstol Pablo, y dice que su reacción después de leer casi por completo el Nuevo Testamento, la reacción que él tuvo fue: encontré la verdad, por fin encontré la verdad. Después de estar estudiando ya de manera seria, profunda la escritura, de acercarse a los idiomas originales, él fue un erudito de su época, y él llegó a esta reflexión y decía: cuando pecaba, mi verdadero placer no radicaba en lo que hacía, sino que mi verdadera satisfacción radicaba en saber que yo estaba haciendo lo prohibido, lo que nadie quería hacer, lo que nadie aceptaba. Él reconoció que el origen del pecado era el orgullo de ser autosuficiente, el orgullo de decir: yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Y esto es interesante porque el orgullo puede ser definido como autosuficiencia, pensando obviamente en no necesitar a Dios. Puede ser definido como egocentrismo, al solo pensar en uno mismo, o en la adoración propia. Puede convertirse finalmente, como en el caso de Agustín, en desenfreno a no tomar en cuenta los preceptos de Dios. Estamos viendo en este estudio 6 facetas del pecado que nos ayudan a luchar en contra de él. Y hemos estado viendo ya que cuando nosotros nos desviamos de darle honra y gloria a Dios, sucede que el pecado avanza en nuestra vida. Hemos visto ya que el pecado avanza gradualmente. Puede ser que tú empieces a ser licencioso con un pecadito chiquito.
Ay, no pasa nada, no hay ningún problema. Y eso te da la capacidad de entrar a otro pecadito, ¿verdad? A otro chiquito, a otro insignificante. Pero lo que va haciendo esto lentamente en tu vida es acostumbrarte a pecar. ¿Cuántas personas no le dicen a los hijos, no puedes pronunciar malas palabras, no puedes ser mal hablado, ¿verdad? Pero cuando el padre o la madre se enojan, entonces sí tienen autorizado a hacerlo. Y entonces eso es lo que aprenden los hijos, pero todo empieza en que te empiezas a dar autorización a algunos pecaditos. Y estos se van sumando porque el pecado avanza gradualmente. Si no despiertas, si no reaccionas, vas a caer en algún pecado mucho mayor. También vimos en otra faceta del pecado que el pecado no arrepentido tiene que ser juzgado. Cuando tu pecado sea consuetudinario, ya no hay opción, Dios tendrá que juzgarlo, pero recuerda que no es que Dios esté juzgando un pecado. Les digo yo, a mí me encantaría que cada vez que vamos a dar un paso hacia el pecado, ahí justo cayera un rayo, ¿verdad? Y dijeras, ay no, siempre no. Sería ideal, sí, pero no, Dios dice, acostúmbrate a pecar, y si sigues así, te va a llegar el momento en el que voy a tener que enjuiciarte y va a ser algo severo, porque Dios te ha tomado por hijo, Dios es tu padre y no va a permitir que tú te alejes. Dios va a hacer todo lo que sea necesario para que tú logres cambiar. Dios no quiere que te pierdas y Él va a tener que hacerte pasar por alguna situación muy difícil para que clames a Él. Y esto, recuerde, no es un juicio destructivo. Lo que Dios está haciendo es disciplinando tu vida. Lo que Dios está haciendo es llevarte a un entendimiento más claro. Vimos también la tercera faceta del pecado, que el pecado tiene una sola salida, la salvación. El pecado solo puede ser tratado con la salvación que Dios te ha otorgado. Y noten, a través de la salvación es que el Espíritu Santo entró a morar en nosotros. Si decimos ser salvos, el Espíritu Santo está en nosotros. Tenemos el poder para deshacer todo tipo de pecado. Cuando Dios nos tomó, entonces, Dios nos dio el poder para deshacernos del pecado. Puedes hacer uso de tu salvación cuando quieres luchar en contra del pecado. Recordar que tienes el poder del Espíritu Santo. Recordar que si a ti te cuesta trabajo hacer algo, en el poder de Dios lo puedes hacer. Lo puedes hacer cuando tú confías plenamente en Él. Por consecuencia, cuando logras librarte del pecado, logras librarte también del juicio de Dios, logras librarte de la disciplina de Dios. Y noten, a veces el pecado puede tomar años en concretarse, pero si tú no tienes la habilidad de detenerlo en el momento adecuado, va a crecer hasta el punto en donde Dios diga, eres su hijo, y Dios dice, mis hijos no se pueden perder. Tienes que pasar por el juicio que yo te tengo preparado para que tu salvación sea real. Vamos a continuar con las otras tres facetas del pecado y vamos a iniciar con la cuarta. Pero antes de ello vamos a leer Isaías 28 y vamos a leer los primeros 13 versículos, que es de donde desprendemos estas tres facetas de pecado. Dice en Isaías 28, versículo 1. Isaías 28, versículo 1. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. He aquí, Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza derriba a tierra. Con los pies será pisoteada la corona de la soberbia de los ebrios de Efraín, y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a mano. En aquel día, Jehová de los ejércitos será por corona de la gloria y diadema de la hermosura al remanente de su pueblo.
y por espíritu de juicio al que se siente en juicio, y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta. Pero también estos erraron con el vino, y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con sidra, erraron la visión, tropezaron el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito de allí, otro poquito de allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. La palabra, pues, de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito de ahí, otro poquito de allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Como ven, ya hablamos de las primeras tres que abarcan de los versículos 1 al 6. Está ahí el mensaje grabado de la semana pasada, si quieren oír la primer parte. Y hoy vamos a la cuarta faceta del pecado. Esta cuarta faceta del pecado nos dice que el pecado comienza por la cabeza. El pecado comienza por la cabeza. Aquí vamos a hablar de cabeza en el sentido liderazgo. Nos va a mencionar a los sacerdotes y a los profetas. Pero es muy interesante porque también el pecado comienza en nuestra cabeza, dentro de nuestro cerebro. Y es muy interesante esta comparación. Vean lo que dicen los versículos 7 y 8. Pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra. Fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron la visión, tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. Inicia con una frase que es complicada, pero también estos. Aquí los comentaristas, los eruditos en el hebreo, dicen que está haciendo un cambio radical porque los versículos del 1 al 6 está hablando de las tribus del norte. Recuerden que para esta época las 12 tribus de Israel quedaron divididas, 10 se fueron al norte, 2 se fueron al sur, y después de hablar del estado general de las tribus del norte, cambia ahora a hablar del estado de liderazgo de las tribus del sur, y por eso dice: pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. Esto es muy interesante, porque sabemos que la constante de los reyes de Israel, de las tribus del norte, era que hacían lo malo ante los ojos del Señor. Mientras que las tribus del sur, algunos eran buenos, unos regulares, otros malos, y de alguna manera tenían una oscilante ahí, ¿verdad? A veces hacían lo bueno, a veces no. Pero cuando nos dice aquí que también los líderes del sur entontecieron, que también erraron a causa del vino y de la sidra como los de las tribus del norte, nos está hablando de algo muy interesante, que es que Dios da la salvación a quien Él quiere. Noten, ni las tribus del norte ni las tribus del sur merecerían la salvación. Pero a Dios le plació que fuera por las tribus del sur, a través de Judá, que por ahí viniera la línea mesiánica. Nos recuerda que la salvación es absolutamente por gracia. Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. No es por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? No por ser elegido, como el pueblo de Efraín, las 10 tribus del norte, significa que se merecían la salvación. No porque fueran los que llevarían la línea mesiánica a las tribus del sur, quería decir que se merecieran la salvación. La salvación no es por obras, la salvación es por gracia, y Dios decide dar su gracia a quien Él quiere. No importa que ellos hayan sido elegidos. Y noten, tú no te mereces la salvación. Yo no me merezco la salvación, ninguno de nosotros merece la salvación. Pero la gracia infinita de Dios
decidió elegirnos para otorgarnos la salvación. Y esto es muy interesante porque se los está diciendo aquí con ese simple cambio de tono. También estos cerraron con el vino y con sidra entontecieron. Ese es el estado de Judá. Y noten, menciona ahí, el sacerdote y el profeta erraron con sidra. Fueron trastornados con el vino, se aturdieron con sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Sabemos, ¿verdad?, que el sacerdote y el profeta eran los líderes de Israel. Ellos eran los intermediarios. Por eso es que nos pone ahí al sacerdote y al profeta. Eran los mediadores entre Dios y los hombres. En el Nuevo Testamento el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Pero aquí los profetas, los sacerdotes eran esos mediadores. Ellos recibían palabra de Dios. Es muy interesante porque no hablaban por ellos. Ningún profeta se levantaba en la mañana y decía, voy a profetizar hoy. O sea, el día está bonito para que les lance una profecía. Tampoco le decían por ahí a la gente, vea que te profeticen. ¿Sí? O sea, porque la profecía no estaba al control de ellos. Miren, vamos a verlo, cómo es que muchas veces encontramos una frase que es vino palabra de Jehová a mí, habla Jehová, dice Jehová o algo semejante. Porque los profetas, recuerden cómo recibían la palabra de Dios. A veces por visiones, a veces en sueños y a veces Dios les hablaba audiblemente. Ellos escuchaban directamente la palabra de Dios. Y esto, miren, vamos a Isaías 1. Isaías 1:2. Este es el profeta hablando, pero noten a quién le atribuye lo que él va a decir. Dice ahí, oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. El profeta, ahí en Isaías 1:2, dice, quien va a hablar es Jehová, no soy yo. Él está atribuyendo esto al Señor. Vayan a Isaías 8, vayan al 8. Vean cómo dice ahí. Me dijo Jehová, 8:1, me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocando a Maher Salaz Hasbaz. El Señor le decía, ve y haz esto. El Señor le decía, ve y di esto. Y esto se repite, miren, vamos a Jeremías 1, y ahí en Jeremías 1:2 vamos a ver cómo este profeta también le atribuye todo lo que él está diciendo al Señor. Dice ahí en Jeremías 1:2, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Palabra de Jehová que le vino. Él no la invocó, él no la pidió, a él no se le ocurrió. No se presentó delante de Dios y le dijo, a ver Dios, dime qué quieres que vaya y les diga. El Señor tomaba la iniciativa y se presentaba al profeta. Vamos a Ezequiel, allá adelantito, Ezequiel 1 también. Y vean en Ezequiel 1, versículo 3. Ezequiel 1, versículo 3 dice, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi. ¿Se dan cuenta? La palabra de Jehová vino a él. Él no hizo ninguna invocación, ni pidió que Dios le hablara, sino que Dios le dijo, yo voy a hablar contigo porque tengo un mensaje para mi pueblo. Vayan ahí mismo en Ezequiel 6, versículo 1. Y esta frase se repite mucho en Ezequiel. Cada vez que la va a decir, de hecho, va a dictar una profecía. Ezequiel 6:1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Vean el 7:1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Noten que Dios buscaba comunicarse con el sacerdote, buscaba comunicarse con el profeta. ¿Se acuerdan del llamado de Samuel? Cuando Samuel va y le dice a Elí, oye, ¿me hablaste? Y quien le estaba hablando verdaderamente era el Señor. El Señor decidía, quiero hablar con mi pueblo, y Él enviaba la profecía. No era que el pueblo solicitara que el Señor le profetizara. Entonces, vemos que estos profetas que nos está haciendo mención Isaías aquí en el capítulo 28 han entontecido.
¿Por qué? Porque están aturdidos con la sidra y con el vino. Hay dos posibilidades. Posiblemente Dios les hablaría y debido a su intoxicación no podían entender lo que Dios les decía. De por sí el oficio de profeta era complicado. Mucho de lo que escribieron ellos no lo entendieron. Mucho de lo que ellos escribieron no sabían su significado, simplemente lo escribían porque Dios les mandaba que lo escribieran. La otra posibilidad es que Dios no les hablara y como estaban ellos entontecidos con el vino, con la sidra, recuerden que vino es el jugo de uva y la sidra nos hablaba de algo ya más fermentado, algo ya más añejado. Ellos puede ser que al estar bajo los efectos del alcohol, pues no supieran si en verdad Dios les habló, porque Dios como hablaba, por visiones, por sueños y a veces audiblemente. Entonces no sabían si su visión había sido una visión porque estaban ebrios o su visión había sido porque verdaderamente Dios les estaba hablando. Cuando hablamos también del vino, dijimos que el vino también significaba la ignorancia, la falta de conocimiento acerca de Dios. La ebriedad más bien, no el vino, la ebriedad era considerada la falta de conocimiento de Dios. Así como alguien que está bajo el influjo del alcohol o ebrio no puede determinar qué es lo que Dios quiere, así también un ignorante acerca de la palabra de Dios no puede determinar qué es lo que Dios quiere. Y noten, no se está condenando el uso del vino en sí. De hecho, ya hemos visto que el vino, la vida era una bendición de Dios, pero nos dice claramente la Biblia. Y noten, en la Biblia no hay una prohibición a tomar vino. Y no le pongan, bueno, vino de uva, lo que sea. No hay una prohibición a hacerlo. La prohibición que sí existe dentro de la Biblia es, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. De lo que nos habla ahí Efesios es que no estés bajo el control del vino, que es incierto. Proverbios 23 nos lo describe, es como el que está en el mastelero, ¿verdad? En la punta alta de un barco y cómo se mueve allá arriba, terriblemente. ¿Sí? No estés bajo el control, bajo el influjo del alcohol o de alguna droga o de cualquier otra cosa, porque no te permite tener control sobre ti mismo y sobre tu cuerpo. Antes bien, dice, sed llenos del Espíritu Santo, porque el ser lleno del Espíritu Santo sí te permite tener control bajo ti, bajo tu persona, control de tu persona, para que puedas estar en obediencia a la palabra del Señor. Ellos pues pervertían las bendiciones del Señor. ¿Se dan cuenta? Es fácil pervertir una bendición del Señor. Era una bendición del Señor que tuvieran el vino y ellos la pervertían. Pero también era una bendición de parte de Dios que fueran sacerdotes, que fueran profetas. Era un privilegio único y ellos lo pervertían. Abusando del alcohol, abusando de su poder, abusando, noten esto, de su ignorancia. El no comprender la bendición de Dios puede llevarte a intentar imitarla o clonarla. Y lo único que vas a hacer es falsificarla. Estos, ¿verdad?, que no logran entender lo que Dios quiere, estos que no logran tener el conocimiento de lo que Dios pide, van a ser esos a los que se refiere Mateo 7:22, en donde dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué les va a contestar el Señor? Apartaos de mí, yo nunca os conocí, hacedores de maldad. Es la ignorancia, es la ignorancia. Miren, desháganse un poquito de la idea del vino, porque alguno de ustedes ya estará pensando, bueno, yo ni tomo. Pero de lo que se está hablando es de la ignorancia acerca de Dios. Dice ahí en nuestro pasaje que ellos erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Ellos no se dieron cuenta que era lo que Dios les pedía ahí. Por eso es que erraron en su visión. Dios les hablaba en sus visiones, pero no sabían si era verdad.
No sabían si su visión era porque estaban bien tomados o su visión era verdaderamente porque Dios les había hablado. ¿Se lo estaban imaginando o era realidad? No lo sabían. No sabían ni si ellos mismos lo estaban inventando. Ellos mismos no podían confiar en lo que supuestamente Dios les había dicho. Entonces, ¿qué era mejor? Pues yo digo lo que se me ocurra, ¿no? Y ya digo que Dios lo dijo, total. Aquí todos me creen, ¿no? Con que yo diga que Dios me lo dijo, ya está listo. La realidad es que ellos hacían una muestra total de su ignorancia, tropezaban en el juicio. Le daban el beneficio a quien más pagaba por el juicio. Y eso es lo que tiene el estar bajo el control equivocado, el no tener una mente clara a causa de algo que la hace entontecer, pero lo que más te hace entontecer es la falta de conocimiento del Señor. Y vean la hipérbole que usa Isaías aquí acerca de la ebriedad, versículo 8. Dice ahí, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Sabemos que muchas veces, ¿verdad?, las personas que están bajo el influjo del alcohol es a tal grado su ebriedad que tienen que volver el estómago. Y aquí dice, toda la mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. O sea, lo que está haciendo es una hipérbola, son ebrios al extremo, hay una embriaguez excesiva y entonces llega el vómito y la mesa está completamente sucia. Dice, no hay un lugar limpio. Esto nos hace ver el estado de ignorancia, el estado de error en el que estaban viviendo los líderes de Israel, el sacerdote y el profeta. Y noten, fue lentamente el avance de su pecado. Nos dice Proverbios 23:31 acerca del vino que se entra suavemente en él, se entra agradablemente en el vino, pero al final dice, como serpiente te morderá, como áspid te morderá. Así actúa cualquier pecado. El proceso puede ser largo, pero al final logrará su cometido. Un pecado cualquiera puede tardarse años en dominarte. Solo se necesita que tú lo consientas y avanzará poco a poco. Lentamente irá carcomiendo hasta que al final como serpiente te muerda y seas completamente envenenado. La implicación es que este tipo de borrachera tenía años. Ustedes lo saben, una cantidad de alcohol puede causar un efecto durante un tiempo, pero después hay que incrementar esa cantidad de alcohol, porque si no ya no se logra el efecto deseado. Es como la droga, hay que irle incrementando. Aún las drogas permitidas, las medicinas, ¿verdad?, pues nos hacen efecto durante un tiempo, pero después o incrementas la dosis o ya no va a hacer su efecto. Y estos habían incrementado tanto la cantidad de vino que llegaban al punto de tener el vómito regado por todos lados y decían, estamos bien, porque se habían acostumbrado a pecar. Y nota, el orgullo crece lentamente hasta que al final creas que eso que piensas de ti es verdad. La envidia empieza siendo de la buena, ¿verdad? Ustedes lo han dicho, es envidia, pero de la buena. Ahí empieza la envidia, pero al final es un tipo de envidia que daña. La soberbia, la impunidad, la injusticia, la falta de amor. Todo puede avanzar lentamente hasta que al final te haga daño y a veces un daño irreparable. Satanás ha querido ser el opositor de Dios y cuando quiere destruir los planes de Dios, inicia afectando a la cabeza, a los líderes, a los que están ahí en eminencia. ¿Quieres destruir una iglesia? Ataca al liderazgo. Ataca al liderazgo, destruye al liderazgo. Destruyes a la iglesia. ¿Quieres destruir una familia? Ataca al líder. Ataca al líder, que él sea el que cuestione todo, el que dude de todo, el que no tenga fe en Dios, el que no quiera seguir a Dios. ¿Y qué va a hacer con la familia? La vas a destruir. Pero también el pecado empieza en tu cabeza. Dice el apóstol Santiago que después de que uno es atraído de su propia concupiscencia,
de sus propios deseos, el pecado siendo consumado, dice, da a luz muerte. Y es por eso nuestro interés, ¿verdad?, en que vengan a estas conferencias de matrimonios, a estas conferencias que preparamos, estamos haciéndolo una vez al año aquí en la iglesia y otra en el retiro, porque así está avanzando y lo vemos a veces avanzar en algunas familias. Y decimos, no está haciendo nada el líder, no está haciendo nada la mujer, no están haciendo nada, y sabemos que tarde o temprano el pecado va a surgir. A veces, les he dicho, lo podemos reconstruir y entregamos así a un Frankenstein, ¿no? Y lo ponemos cabeza y tornillos y órale, ya iba funcionando el matrimonio otra vez, ¿no? Cojea pero camina. Pero hay veces que tenemos que llegar al punto de decir, ya no hay opción. Ya se han dañado tanto, han hecho tanto mal, han destruido tanto que no les queda otra opción que el divorcio. Y el divorcio es la última opción, sin importar el comportamiento del cónyuge. Si Satanás quiere destruir una familia, comienza por la cabeza. Si Satanás quiere destruir una iglesia, comienza por la cabeza. Satanás también es feliz cuando percibe que el liderazgo espiritual, ojo, el liderazgo espiritual lo toma la mujer. Él se encanta, él se deleita. Mira, aquí solamente la mujer es la que muestra fidelidad, la mujer es la que lee, la mujer es la que estudia, la mujer es la que quiere obedecer a Dios. El varón no, y Satanás dice, uy, así va re bien. Y hay hombres que hasta se deleitan en dejar que la mujer sea la que lleve el liderazgo espiritual. Y ojo, estoy hablando de liderazgo espiritual. Tú, varón, debes de ser el que enseña. Tú, varón, debes de ser el que lidera espiritualmente en tu casa. Si no lo eres, estás siendo un instrumento de Satanás. Dios entregó roles específicos. No estamos hablando de capacidades. En la Biblia no hay lugar para el feminismo ni para el machismo. Cualquiera de las cosas es aborrecible dentro de la Biblia. Que un hombre abuse de la mujer o que una mujer quiera abusar del hombre, eso es aborrecible dentro de la Biblia. Pero el Señor puso roles y dijo, Cristo es cabeza de la iglesia, así como el varón es cabeza de la mujer. A la mujer no le da el título de cabeza. Pero recuerden, ¿por dónde empieza el pecado? Por la cabeza. ¿Cómo va a destruir a la familia, Satanás? ¿Cómo va a destruir a las iglesias, Satanás? Pegándole a la cabeza. Y saben que es una constante en todas las iglesias en las que conozco, al menos hasta hoy, en mis 30 años de creyente, que domina el número de mujeres. Siempre hay más mujeres que varones. Porque el varón, feliz con ser negligente con su responsabilidad, feliz con no ser el que guía a su esposa, ay, ella que lo haga ahí para que se entretenga. Yo no, yo aquí soy feliz. Nosotros tenemos que comprender que cuando somos negligentes con nuestra responsabilidad delante de Dios, vamos a causar daño. ¿Cuántos divorcios hay en la actualidad? Miren, la cifra es aterradora. De cada 3 matrimonios que hay, 2 se divorcian. Cristianos. No estoy hablando del mundo. Estoy hablando de matrimonios cristianos. De cada 3 que hay, 2 se divorcian. Y es terrible. Yo a veces veo a las jovencitas aquí que vienen y dicen, oiga hermano, pues por ahí ando viendo andovas, ¿verdad? Para no ponerle nombre. No, con ese ni te metas, mi niña. O sea, no sabe hacer nada, no tiene oficio ni beneficio. Pero así pasa con muchos. Y no es que deba de ser, que deba de tener doctorado en Harvard o en Yale o en Oxford. No, que sea responsable de su vida. Y cada vez vemos más cómo el liderazgo varonil sufre por miles de circunstancias. Noten, la agenda que vemos en la sociedad la maneja Satanás. Satanás quiere que la mujer esté en posiciones de liderazgo porque de esa manera ha invertido el rol del hombre y de la mujer. Y obvio, si una mujer gana 100,000 al mes y un hombre gana 10,000 al mes y son pareja, ¿quién creen que debe llevar el liderazgo ahí? A pesar de ello tiene que ser el hombre,
pero se convierte en algo muchísimo más difícil. Y eso es lo que la sociedad nos está enseñando actualmente. Pero la agenda es de Satanás, porque si Satanás quiere que el pecado avance, ¿por dónde va a empezar? Por la cabeza, por quien debe llevar ese liderazgo. Entonces, el pecado avanza gradualmente. El pecado no arrepentido tiene que ser juzgado. El pecado tiene una sola salida, que es la salvación, pero también el pecado comienza por la cabeza, es decir, por el liderazgo. La quinta faceta del pecado es que el pecado avanza junto con la ignorancia. Ellos, los israelitas, rechazaron la enseñanza sencilla. Vean lo que dice el versículo 9. Recuerden, el pecado avanza junto con la ignorancia. Dice el versículo 9. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Y hace una pregunta simple. Los líderes están inflados por el vino, actúan como ignorantes, y aquí parece ser que Isaías está mofando de ellos, está burlando de ellos. ¿A quién le vamos a enseñar ciencia o a quién le vamos a hacer entender doctrina? ¿Cómo podemos hablar de las profundidades de las Escrituras si viven en ignorancia? Les está diciendo Isaías, si están en una embriaguez total, en una ignorancia plena, ¿cómo vamos a hablar de las profundidades de la Biblia? La doctrina, la ciencia, y hablamos de conocimiento profundo en la ciencia, no se puede enseñar a los destetados. En este tiempo la idea es que un destetado tenía 4 o 5 años en el pensamiento hebreo. ¿Cómo se iba a hablar con él de doctrina? ¿Cómo se iba a hablar con él de ciencia? No, a un pequeño hay que darle lechita. No le puedes dar alimento sólido. Y les está diciendo, ¿a quién se les va a enseñar? Noten, y esto es muy interesante, ¿quiénes son los que deben de aprender? Los que van a enseñar. ¿Quiénes son estos? El sacerdote y el profeta. Y ellos son los que van a enseñar. Y todavía les dice Isaías, ¿a quién le voy a enseñar? A los que, debiendo ser ya maestros, todavía tienen necesidad de que se les enseñe. ¿A quién le voy a enseñar? A los que todavía tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. El contraste es terrible aquí, porque en el capítulo 11, versículo 2, se nos habló de Jesucristo y se nos dijo que en Él reposaría el espíritu de sabiduría y de inteligencia. Sabiduría e inteligencia sobre Cristo. En contraste con estos, que hay una ignorancia total. El conocimiento de la voluntad de Dios involucra obediencia a esta voluntad. Entre más conozcas, más responsable eres. Dice Proverbios 9:9, da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Pero estos, actuando como niños, necesitan ser enseñados en los rudimentos. Acaban de ser destetados, necesitan alimento ligero, no el alimento sólido del que habla del juicio y de la ira de Dios. Vean lo que les dice en el versículo 10, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito de allá, aquí otro poquito de allá. Esta es la enseñanza, de acuerdo a los historiadores, que era la enseñanza hebrea. Era como estar recitando cancioncitas con las repeticiones, ¿verdad? Esta es la idea que tiene este versículo. Es como cuando nos aprendimos las tablas de multiplicar, ¿no? 2 por 1, 2, 2 por 2, 4. O alguna cancioncita en la que se nos estaba enseñando algo y nosotros éramos niños, éramos muy pequeñitos, no nos dábamos cuenta que se nos estaba enseñando algo. Así pasa en escuela dominical. Se les están enseñando los días de la creación, las historias de la Biblia, pero ellos no saben ni para qué sirve eso. Todavía no tiene utilidad en su vida. Y aquí les está diciendo, a ustedes se les tiene que enseñar como párvulos, como destetados.
En esa época, cuando era destetado, si era niño se iba con el padre, si era niña se iba con la madre. Y entonces el niño tenía que recibir toda la instrucción del padre acerca de su oficio, acerca de todo lo que convenía para que él se hiciera un hombre, un varón, y la madre enseñaba a la hija. Pero todo tenía que ser lentamente porque eran pequeñitos. Y aquí les está diciendo Isaías en tono de burla: ¿a quién le voy a enseñar ciencia o a quién le voy a hacer entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? No, a esos hay que enseñarles como párvulos, mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito de ahí, un poquito de allá. No hay manera de enseñarle a estos, sino de una manera lenta. Pero son los sacerdotes, son los profetas, son los líderes, son la cabeza. Y hay que enseñarles como si fueran parvulitos. En medio de esto les va a dar una profecía Isaías, una profecía que no van a entender. Para decirles, miren, esto no lo pueden entender. Versículo 11. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Aquí les dice: en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Las iglesias modernas, ¿verdad?, sobre todo las carismáticas, dicen: aquí se está diciendo que hablaríamos en lenguas. Históricamente es imposible llegar a esa conclusión. Porque aquí lo que les está diciendo es: se van a ir a la cautividad a Babilonia. Primero van a ser completamente destruidas las tribus del norte. Asiria va a acabar con ellas, pero antes de acabar con ellas en su totalidad, va a hacer que babilonios vayan a vivir esa zona. Y lo que van a hablar va a ser una mezcla de lenguajes que va a parecer como de tartamudos. Sí, por toda la mezcla que van a vivir ahí. A esto es a lo que hace referencia ese lenguaje. Se van a ir a la cautividad porque no quieren entender. Yo les había hablado, versículo 12, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio. Dios quería darles la bendición, pero dice, no quisieron oír. No quisieron oír. El Señor les había estado hablando en medio de los juicios que estaba ejecutando para ellos al permitir invasiones como la de Asiria, pero es como si aquí el Señor les dijera: ¿no has querido oír? ¿No has querido entender cómo me debes de obedecer? Pues ahora te vas al exilio a Babilonia para que se te quite. O sea, estoy parafraseando a Isaías. Te vas al exilio, te vas al sufrimiento. Porque cuando te he hablado de buena manera, no has querido entender, requiere sufrimiento en tu vida para que estés de rodillas ante mí. Te he mandado naciones invasoras y no has querido entender. Te he hablado del canto de la viña, te he dicho que yo soy el protector, te he dicho que no te voy a dejar, pero tú en lugar de dar el fruto adecuado, me das un fruto que no es el que yo pensaba recibir de ti, pues ahora recibes el juicio que yo he preparado. Dios no se ha quedado callado en su perdición. Aún en la tribulación que les ha mandado, les ha estado hablando. Les ha estado diciendo: quiero que regresen. Recuerden, les he hablado. ¿Cuál es la diferencia entre profética y apocalíptica? Profética les está diciendo: regresen al pacto, regresen a la obediencia. Apocalíptica, no hay forma de solucionar esto, solamente la destrucción total. Y el Señor les ha estado hablando por medio de los juicios. El Señor ha estado mandando gente que les hable, a los profetas. ¿Y qué han hecho con los profetas? Los han matado. Y nota, el Señor está mandando gente para que aprendan. El Señor está mandando para que lo conozcan. Imagínense vivir la enseñanza de Dios, directa de Dios. El tabernáculo. El Shekinah llenaba el lugar santísimo, experimentando ver la nube llegar, ver la columna de fuego en la noche que los dirigía, y el Señor diciéndoles: este es el camino. Y ni aún así querían entender. Había una pared de agua de un lado cuando abrió el Mar Rojo, una pared de agua del otro lado, y les dijo: crucen, porque yo los voy a proteger. Imagínate ver ese milagro portentoso.
Y estos no quieren oír, no quieren escuchar, no quieren entender. Dice que ahí al final del versículo 12, no quisieron oír. Vamos a Oseas. Oseas, Ezequiel, Daniel, Oseas. Oseas 4, versículo 1. Oseas 4, versículo 1. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Capítulo 5, versículo 4. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Capítulo 6, versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dios quiere que lo conozcamos, no quiere que estemos haciendo obras para Él. Las obras son el resultado del conocimiento de Dios, pero no creas que son a la inversa. Hago obras para Dios y estoy bien con Dios. Si no conoces a Dios, vas por mal camino. Estás en el camino de la idolatría, como lo estuvo Israel. Estás rechazando el conocimiento de Dios en su totalidad. Vamos a Isaías 29. Isaías 29, versículo 13. Isaías 29, versículo 13 dice: Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. El Señor les dice: prefieres la ebriedad, prefieres la falta de conocimiento, te acomodas mejor con el pensamiento del mundo, prefieres el psicólogo que venir a buscar en la palabra, prefieres algo motivacional que venir a escucharme a mí. Eso era lo que tenía Israel. Israel prefería quedarse en esa ignorancia total. Y vean lo que les dijo el Señor en Isaías 1. Isaías 1, vamos a verlo. Isaías 1, versículo 12. Dice ahí: ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlo. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiados. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Esto es muy bueno para los judíos mesiánicos que creen que todavía tienen que estar observando toda la ley de Moisés. Aquí el mismo Señor le está cancelando. No me traigan más sacrificios, no me traigan ofrenda vana, no hagas obras por mí. Lo que quiero es que haya obediencia de tu parte. Y eso nos lo está diciendo a ti y a mí el Señor. Conocer es obedecer. Tú no puedes decir que conoces a Dios si no le obedeces. Lo dice Juan. Tú no puedes decir que estás creciendo en conocimiento si no estás creciendo en obediencia. Es por eso que muchas veces les decimos, todos quieren enseñar, pero decir, ¿qué vas a enseñar si no has ido al seminario? Ay, hermano, pero por ejemplo, allá en la sierra, no han ido al seminario, son pastores. Sí, allá en la sierra, no aquí.
Es que dígame a dónde fueron los 12 apóstoles a un seminario. Estuvieron 3 años viviendo de continuo bajo las instrucciones del Señor y fueron obedientes y tuvieron que pasar muchas. Y murieron el martirio y lo soportaron. ¿Eso es lo que quieres si te quieres acompañar con los apóstoles? Necesitamos estudiar, necesitamos conocer. Y obvio, como aquí nos muestra, los sacerdotes, los profetas, los líderes espirituales son los que mayor conocimiento deben de tener. Si no creces en conocimiento, no puedes crecer también en obediencia. Y vas a acabar como está acabando el pueblo de Israel. Tú decides, la obediencia es voluntaria. La embriaguez también es tu decisión, es decisión tuya. ¿Te mantienes en esa ignorancia total o quieres conocer más? Tal vez te conformas con lo que ya sabes, es tu decisión. ¿Eres hijo de Dios? Seguramente. Pero Dios quiere que rindas al 100%. El pecado avanza gradualmente. El pecado no arrepentido tiene que ser juzgado. El pecado tiene una sola salida, que es la salvación. El pecado comienza por la cabeza, que es el liderazgo. Y el pecado avanza junto con la ignorancia. Entre más ignorante seas de la palabra de Dios, más pecador vas a ser. La última faceta del pecado. El último aspecto del pecado que debemos conocer para buscar evitarlo. El pecado es tratado según tu necedad. El pecado es tratado según tu necedad. Dice ahí en el capítulo 28, versículo 13. La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito de allí, un poquito de allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Nota, Dios a través de Isaías se está burlando de ellos ahí en el versículo 10 cuando les dice: a ustedes no se les puede enseñar doctrina, a ustedes no se les puede enseñar ciencia, sino se les tiene que enseñar como parvulitos. Y se les va a enseñar como parvulitos, pero una vez que se les haya enseñado como parvulitos a esos líderes, a esos que debiendo ser ya maestros todavía tienen necesidad que se les enseñe, dice ahora la palabra pues de Jehová les será cumplida, les será hecha mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito de ahí, otro poquito de allá, pero noten el fin, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. El Señor los va a mandar al castigo. Porque solamente bajo el castigo, solamente bajo la disciplina, este pueblo está de rodillas ante Él. Es muy fácil decir adoro a Dios, es muy fácil decir soy cristiano, es muy fácil decir asisto a tal o cual iglesia. Pero lo que es difícil es decir soy obediente a la palabra de Dios. Sé actuar como Dios me lo dice en su palabra. Lamentablemente avanza el pecado lentamente y lentamente avanza la condenación y aún Dios tiene una paciencia lenta, pero al final Dios va a decir, te estás acostumbrando a pecar y un hijo de Dios no puede estar así. Requieres de mi juicio, requieres de mi castigo porque te amo. Y fíjense en el amor de Dios. Como te amo y no quiero que te pierdas, te voy a mandar el juicio que necesitas para que verdaderamente quieras luchar en contra de tu pecado. ¿No quieres emplear tu tiempo en conocerme ahora? Yo hago que tengas el tiempo necesario para conocerme. ¿Cómo? ¿Cuándo es cuando más pegados estamos al Señor? Cuando estamos en problemas, cuando estamos en tribulación. Todo lo que Dios les enseñó, les dice ahí, todo se va a cumplir. Te he enseñado que te voy a llevar al juicio, les dice el Señor Israel, te voy a llevar a juicio, porque todo esto lo voy a hacer hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Jehová primero les enseñó, ahora cumplió todo lo que les dijo, lo que hicieron lento les llegó lento. Pero ¿cómo somos cuando estamos en medio de la tribulación? Todos se deleitan,
¿Todos tienen por sumo gozo cuando están en diversas pruebas? No, ¿verdad? Todos decimos, Señor, que acabe ya, ¿no? Que pase la prueba rápida. Y dice el Señor, quisiste aprender lento, vas a aprender despacito. Aguántate en mi prueba porque yo te la voy a mandar de tu tamaño. Tenemos que aprovechar toda la oportunidad que Dios nos da para aprender de Él. Hermanos, tenemos muchos estudios y obviamente yo les digo, aprendan de Dios ahora que pueden. La tribulación es segura. Los problemas van a llegar de un momento a otro en tu vida. Que te encuentren arraigado y cimentado en el amor de Dios. Que te encuentren arraigado y cimentado en el conocimiento del Señor. Dios te ha dado todo el poder para deshacerte de tus pecados, pero tal vez eres como Agustín de Hipono, que se deleitaba en hacer lo prohibido. Es tu opción. Agustín de Hipona fue creyente, pero tuvo que pasar por dolor, tuvo que pasar por mucho sufrimiento. Hubiese sido mejor si se ahorrara el camino. Mónica, su madre, cuando veía cómo Agustín se depravaba cada día más y más, dijo, la mejor herramienta que tuve a mi alcance fue la oración. Y la elevaron a nivel de santa, ¿verdad? Porque dicen que oró por su hijo, hasta que él finalmente dobló sus rodillas ante Dios. ¿Tú sabes lo que Dios necesita hacer para que tú verdaderamente te conviertas? Tal vez no, pero Dios lo va a hacer. Está atento a lo que Dios te enseña. Inclinemos nuestro rostro. Señor, gracias por ilustrarnos, por darnos esta maravillosa enseñanza acerca de las facetas del pecado. Gracias por decirnos, Señor, que tenemos todo para luchar en contra de él. Tenemos el poder, tenemos la salvación, tenemos al Espíritu. En nuestro caso ya no dependemos de sacerdotes y de profetas, tenemos ese Espíritu Santo que nos hace recordar todo lo que Jesucristo vino a decir a la tierra. Ayúdanos a confiar solo en ti. Ayúdanos a confiar solo en tu palabra. Ayúdanos a depender de ella plenamente. Ayúdanos a entenderla. Ayúdanos a estudiarla, Padre. Señor, no nos permitas desviarnos de ella. Ayúdanos. Nuestra carne es débil. Gracias por darnos estas facetas del pecado que nos alertan a vencerlo. Y Señor, haznos obedientes. Oramos a ti, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús.